Seguimos en Periodismo en Emergencia, ahora con alguien que realmente, ustedes saben, porque yo le digo siempre, yo no admiro ocasional, pero realmente admiro cómo Sergio Chousa maneja con tanta inteligencia y con tanta información toda la difícil situación económica que tenemos en este momento, y me parece que es un gran estudioso y que además lo explica tan claramente que a uno es imposible entenderlo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, perfecto, todo lo bien que se puede estar en este país, en este contexto del país. Sí. Y en estas últimas semanas, que en parte vienen bastante movidas, esperamos por ahí que se demorara un poco esta situación tan volátil en materia del ciclo electoral, pero se anticipó, ¿no? Uno tiende a pensar que los resultados en las provincias están íntimamente ligados con lo que viene pasando en materia económica y se anticipó. Yo lo esperaba más para fines de mayo, junio. Yo creo que al gobierno lo urgió a tratar de hacer algo con tan mala suerte, porque lo que nadie se tragó, lo que informaron. Yo creo que los resultados en la provincia lo pusieron tan alerta y tan nervioso, ¿no? Y creo que, además creo que hoy ya subió el dólar, subió el Premio París, subió todo, ¿no? Sí, lo que viene pasando en materia cambiaria, en materia del dólar, es que está teniendo mucha volatilidad, ¿no? Sigue siendo una variable fundamental que habla sobre el grado de sanidad o no de la economía, el grado de estabilidad o no de la economía, y hay que hacer un poco de historia reciente cuando nos remitimos al cambio de gestión del Banco Central, cuando asumió Guido Sanleris en octubre del año pasado. Él se puso como objetivo primordial el control del tipo de cambio, ¿no? Entonces modificó todo el régimen cambiario, bueno, sin poner mucha oscuridad, sin poner mucho tecnicismo, hizo una modificación bastante profunda de la disposición de cómo el Banco Central acciona ante la política monetaria y cambiaria. Y en ese marco el foco principal, el objetivo número uno, era el hecho de contener al tipo de cambio. Bueno, en el medio, entre octubre y ahora y abril, hubo ya un par de cambios importantes nuevos, hubo marchas y contramarchas, pero lo que sí vemos como rasgo cuando subimos un poquito la lupa, nos salimos del día a día, del minuto a minuto de la cotización del dólar y subimos un poquito la lupa y lo vemos en perspectiva un par de semanas, es que está muy volátil. Hay días donde aumenta 2%, otros días donde baja 1,5%, 2%. La tendencia siempre es alcista, pero con mucho ruido, con mucha inestabilidad, y eso a la economía real, a la economía que importa, le hace mucho daño. Claro, porque las cosas que suben porque aumentó el dólar, después no bajan cuando baja el dólar. Y esto es terrible, porque entonces cada suba requiere una suba, aunque no estaría justificada por el tope anterior, van subiendo los precios. Sí, no, y además el riesgo país cada día está peor, ¿no? Sí, recordemos en materia de la incidencia del tipo de cambio del dólar sobre los precios de la economía, tiene dos efectos muy directos. Un efecto que está derivado del esquema tarifario que tiene nuestro país actualmente. Nuestro país desde octubre del año 2017 tiene un esquema de fijación de las tarifas de los servicios públicos que explican más o menos el 20% del consumo cotidiano de las familias argentinas, totalmente dolarizada, totalmente desregulada, liberalizada a precio internacional y expuesta a la volatilidad del dólar. Con lo cual, cuando el tipo de cambio aumenta, eso tiene una incidencia automática sobre el precio de las tarifas. El Ejecutivo ahí siempre tiene que tomar la decisión entre si subsidiar o si hacérselo pagar a las familias, a los comerciantes y a los empresarios argentinos. Hasta el momento la reacción era la de que lo paguen en la tarifa los que incurren en el costo, y por ahora, de cara a los próximos 6 meses, parece que va a haber un virtual congelamiento, pírrico, parcial, porque ya aumentó bastante lo que va del año, pero congelamiento al fin hasta el mes de octubre. Y no solamente en materia tarifaria, sino también en materia del precio de los alimentos. Como bien señalabas, obviamente como tenemos una estructura productiva fuertemente desequilibrada, con mucha incidencia respecto del dólar, porque los empresarios concentrados del sector primario toman la decisión entre si exportar la producción o venderla localmente. Cada vez que aumenta el dólar, aumentan los incentivos para exportarla en vez de venderla. No tiene ninguna obligación en este momento de dejar una cuota, por ejemplo, de harina, de granos, de trigo,
para el consumo interno. Si pueden vender todo, lo venden todo. Y entonces por eso encarece totalmente el pan, por ejemplo. Efectivamente, por eso eran tan importantes las políticas de administración de mercados primarios. Como bien decías, en 2014 se reguló una cuota de abastecimiento del mercado interno en materia triguera. Entonces no se podía, todo excedente de la producción básica no se podía exportar, se tenía que destinar una cuota fija al mercado interno. Eso oficiaba del precio tope para todos los productos que son derivados de la harina, que tienen una incidencia muy importante en el consumo de la población. Y por otro lado, había una administración, no sé si recuerdan, relativa al precio del aceite. El aceite tenía un fideicomiso que era sostenido por el Estado a partir de la participación de las diferentes empresas exportadoras, que hacía que el aceite de girasol, el aceite de maíz y de mezcla estuviera bastante bajo en términos de la incidencia sobre la canasta de consumo de las familias. Hoy en día es por lejos el producto que más aumentó el aceite. Y no hablemos de la yerba otro tema, cómo aumenta la yerba día a día, es tremendo, es tremendo. Los topes llegan al, qué sé, un kilo de yerba está cerca de los 150 pesos más o menos, ¿viste? Sí. Y es muchísimo, porque es un alimento básico para la familia, ¿viste? Sí, lo que pasó, a ver, yo hago el desafío a todos los que están acá y los que están del otro lado, de que hagan memoria de hace un año atrás. No hay producto de la canasta básica de consumo alimenticio que no se haya duplicado. Obviamente los índices de precios no reflejan eso en toda su magnitud. Hoy en día cuando uno ve los índices de precios del mes de marzo para el segmento de alimentos y bebidas aumenta 64%. Bueno, esa es la magia un poco, ¿no? La oscuridad de la estadística, donde se toman promedios de promedios, hay cuestiones relativas. ¿Sabes qué? Yo un día voy a hacer un ejercicio, voy a llevar, cuando nos veamos, voy a llevar, porque yo guardo los tickets. ¿Cuánto costaba un producto a principio del año pasado, mes del año pasado, cuánto cuesta hoy? Te volvés loco cuando ves eso, te volvés loco. Definitivamente, ¿no? Cuando uno pide una canasta haciendo un seguimiento de los canales de comercialización digitales, de los canales de proximidad, almacenes, supermercados chicos minoristas, no hay producto alimenticio que no se haya duplicado. Obviamente los salarios van en una proporción, en una velocidad muchísimo menor. Hoy en día, para el segmento de trabajadoras y trabajadores registrados, tenemos una movilidad salarial en torno al 32%, año contra año, o sea, medidas relacionadas a 12 meses atrás, que, bueno, redunda en esto, ¿no? Esta caída del poder adquisitivo tiene esta traducción muy sencilla. Los salarios aumentan, pero a una velocidad mucho menor que el resto de los países. Yo tengo un índice que pasó este fin de semana, fíjate vos. Yo tenía que ir había quedado con mi hija que almorzábamos en su casa. Entonces yo llevaba las empanadas de vigilia. Bueno, entonces llamo el domingo a la panadería del Valle, que está cerca de mi casa, y le digo, ¿a qué hora van a salir las empanadas? Yo había estado el jueves por ahí, había empanadas de calamar, de mejillones, de atún. Me dijo, después de las 10, pero solo de atún. Ya ahí había una. Llamo a otra cafetería un poco más grande, que hay en la esquina de Mario Bravo y Córdoba, y pregunto por las empanadas de vigilia. Y me dicen, no, hoy no hacemos empanadas de vigilia. Eso es un índice, no las vendieron. Sí, eso es otro rasgo. ¿Me entendés? Esto ya es una mercadería un poco superior, estaba más o menos casi un 60% más de lo que cuesta una empanada, no común. Entonces, evidentemente no las vendieron. Sí, yo creo que ese es otro rasgo muy característico del entorno macroeconómico que tenemos, que después termina trasladándose a todas las decisiones de familias, productores, comerciantes, que es que muchas veces la teoría liberal, convencional, asigna las distorsiones de precios a la cuestión impositiva. Entonces, bueno, el Estado cobra un impuesto para financiarse y entonces se está distorsionando la actividad económica. Cuando la verdad que las distorsiones de decisiones económicas más profundas ocurren cuando no hay precios en la economía, cuando no hay precios de referencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los productores no saben a qué precio vender sus productos, entonces terminan decidiendo resguardarse en lo seguro, que eso... Claro, porque no saben qué va a pasar. Exacto. Entonces, tal vez se van a los segmentos que tienen más rotación, que tienen un resguardo porque saben que tienen
un mercado cautivo asegurado, ofrecen por ende menos productos, ofrecen menos gama de productos, incluso en algunos casos no abastecen, sobre todo en los canales de comercialización más difundidos, en las ferreterías pasa mucho esto cuando hay una alta variación del tipo de cambio, guardan la mercadería porque no saben a qué costo de reposición la van a poder... Sí, pasa en la construcción también, ¿no? En la construcción. Sí. Entonces, esta volatilidad, este ruido, esta variación tan dramática y casi de tipo diario al interior del día, le hace mucho daño a la economía y me parece que es lo más distorsivo sobre las decisiones de consumo y de inversión. Cuando vemos estos índices que se desploman, que la inversión para este año está proyectada por el Fondo Monetario Internacional que va a caer 14,5%, que el año pasado ya cayó 10%, cuando vemos estas cuestiones se explican mucho más por la distorsión de la macroeconomía, donde no hay precios, que por la matriz impositiva, que siempre hay que trabajar, hay que hacerla un poco más llevadera para la producción, pero no es la raíz fundamental del problema. No, acá hay una política totalmente que atenta contra el mercado del consumo interno, y los países hoy en día tienen que fortalecer el consumo interno. Portugal está haciendo una economía muy parecida a la que nosotros teníamos durante el gobierno kirchnerista, ¿viste? Está fortaleciendo el consumo del mercado interno, fortaleciendo los salarios, haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuidando a la gente. Yo creo que pasa un poco eso y también implica una comprensión del mundo distinta de cómo pensamos el mundo en los 90 y también a inicios de los 2000. Hoy en día hay una tendencia global a la relocalización de las empresas fronteras adentro. Ese proceso que se había dado en los 90 y a inicios del 2000, donde había una deslocalización, donde las potencias del mundo daban vía libre a sus compañías multinacionales para que se establezcan en otras fronteras afuera, para que busquen mayor competitividad, usufructuando los salarios más bajos del sudeste asiático, de Oriente Medio. Hoy en día ese mundo ya terminó. Está, porque además perjudicó muchísimo a los trabajadores de todos esos países, porque los dejó sin trabajo. Mirá lo que es la zona, si vos vas a la zona de Chicago y toda esa zona donde estaban las grandes, todas las grandes automotrices, las grandes, viste como hay ciudades que son fantasmas. Desde ya, y fíjate qué interesante que eso después terminó trasladándose a una conflictividad de orden político y un descreimiento en la política tradicional muy importante que decantó en algunos casos en que buena parte de la población se volcara a liderazgos, algunos lo definen más populistas de derecha, hay otros pensadores que están peleados por esa categorización, pero igualmente lo toman como formas de neofascismo, pero que básicamente son posturas outlier de gente fuera del sistema que plantea situaciones de proteccionismo muy marcado en lo económico y una posición muy reactiva en lo político y social, en la cual uno no puede estar de acuerdo, pero en lo económico plantean la protección, la vuelta a patrones idiosincráticos de fomento a la industria, protección al mercado interno. Entonces es como que desde la actitud de esos gobernantes hay un retorno a lo que fue el estado de bienestar de la segunda mitad del siglo pasado. Sí, que es otra cosa que no tiene nada que ver con este mundo y por eso necesitaron los Trump, los Macron, esta gente que uno considera medio inútil, los Bolsonaro, que son tipos que realmente lo único que van a hacer es perjudicar a la gente. Sí, viene dando resultados duales en materia interna. Estados Unidos, por ejemplo, emprendió una guerra comercial muy importante con China, todavía tiene implicancias que son difíciles de pronosticar a futuro, pero está en pleno transcurso. Los indicadores internos de producción, de empleo, mejoraron. La verdad es que uno ve el reflejo de esa sociedad y no le gustaría adoptar ciertas prácticas segregacionistas, prácticas que rozan con posiciones fascistas desde ya. Y sobre todo porque se contradicen con muchas... Estados Unidos, el tema del federalismo funciona mucho y hay realmente intereses tan encontrados en todo eso. Porque mientras Bolsonaro piensa esto, hay gente que está defendiendo a los pueblos originarios, que está defendiendo otras culturas, ¿viste? Y eso se opone, qué sé yo, en Los Ángeles, no sé si te enteraste, pero hace unos meses sacaron la estatua que había de Colón,
que considera que la conquista de América lo que hizo fue uno de los más grandes genocidios de la historia, ¿viste? Exterminando a los pueblos originarios. Entonces hay gente que piensa de otra manera, hay gente, pero lo que pasa es que a veces, no sé, la forma de votación en los países hace que parezca que todo es diferente, ¿no? Sí, sí. Como es por electores, ¿viste? En Estados Unidos pasan estas cosas. Pero el otro día estaba escuchando a Bernie Sanders, que Bernie Sanders tiene, lo que apunta a Bernie Sanders es muy parecido a lo que pensamos todos nosotros, ¿no? Como lo que tiene que hacer un país para salir adelante, cómo tiene que proteger a su gente, cómo tiene que cuidarla, ¿por qué no haber en un país como Estados Unidos no puede dar una buena asistencia pública gratuita, una buena enseñanza pública gratuita, o sea, salud, educación? Sí. Lo que ve uno del plano económico es mucho cerramiento, fronteras adentro de la economía en las principales potencias del mundo, no solamente Estados Unidos, sino también Alemania. Alemania, China lo mismo, y posturas bastante segregacionistas de nuevo en materia de educación, de prestación de salud, que en nuestro país, por suerte, en términos de una modificación estructural e institucional todavía no han llegado, pero sí lo que vemos en materia económica es un desfinanciamiento, ¿no? De todo lo público, de todo lo público. Sí, definitivamente de todo lo público, porque cuando uno ve las diferentes partidas del presupuesto público nacional, no hay ninguna en absoluto que no caiga sacando la partida del pago de intereses de la deuda. Entonces, digo, vos modifiques o no en la institucionalidad, tu régimen federal, la relación que tenés entre lo público y lo privado, o no lo hagas, podés licuarlo igual, podés vaciarlo igual, desfinanciándolo. Pero desfinanciar, ¿viste? Vos fíjate en la ciudad, el pequeño dato, ¿viste este proyecto de la cosa digital para los contenedores? Que uno va a tener que ir con una tarjetita, abrir el contenedor para... Escúchame, eso debe costar una fortuna, y sin embargo se vienen abajo los hospitales, se vienen abajo las escuelas, no se hace nada por eso. Sí, no, hay que tener en cuenta, y lo dijimos varias veces en la radio, en el programa que compartimos, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. Digo, cuando vos la comparás con otras ciudades de la región, la ciudad de Buenos Aires tiene los estándares de una ciudad europea promedio. Y aún así, los niveles de inequidad son crecientes. Terrible. Ahora están diciendo que van a hacer la gran obra del Riachuelo. ¿Cuánto hace que están diciendo? Hace 12 años. Va a ser 12 años que gobiernan. Del lado de Avellaneda, Ferraresi hizo una gran obra y ellos y Larreta cuando asumió le cortó, tenían un acuerdo de que le daba cooperativas para que mantuvieran la costa. Ferraresi arregló la costa, toda la costa sobre el Riachuelo. Entonces, la ciudad había un acuerdo para que pagaran a medias las cooperativas que arreglaban la costa, viste que los parques, todo eso lo hicieron una avenida muy linda alrededor de la costa. Y además, a la ciudad de Buenos Aires le tocaba compartir eso y además arreglar la costa de Buenos Aires, arreglar el Riachuelo como tiene hace 1000 años que está el proyecto. No hicieron nada. Y ahora dicen, el spot es, vamos a arreglar el Riachuelo. Es terrible. Es muy la llamativo. mentira es terrible, ¿viste? Y ahí te metes en una problemática que es muy interesante, profunda pero interesante, que es la relativa al hábitat, ¿no? Desde una acepción mucho más amplia que meramente la cuestión del déficit habitacional, que la tenemos, histórica, en los últimos años se ha profundizado, pero está la problemática habitacional en materia cuantitativa y cualitativa, pero aún más abarcativo es la cuestión relativa al hábitat. Y la cuestión relativa al hábitat siempre en la zona metropolitana, en lo que al Riachuelo concierne, estuvo muy enmarañada, muy empiojada por la discusión entre la órbita provincial y nación, ¿no? Donde, bueno, muchas veces se decía que la ciudad de Buenos Aires respondía a una administración desde 2007 al PRO, la provincia a otra y nación a la misma que provincia en un sentido amplio, pero no estrictamente. Entonces ahí había tensiones de orden político para concertar políticas públicas avanzando en el saneamiento.
Hoy en día ese problema no está. No, y no hicieron nada. Y no hicieron nada, no hicieron nada. Lo cual, realmente, yo recuerdo mucho cuando uno incluso de los argumentos de campaña de Cambiemos en pos de cuando habían ganado ya la provincia de Buenos Aires, en la elección general, donde se definió el gobierno de Vidal en la provincia, y todavía no habían ganado la nación, bueno, uno de los argumentos positivos que manifestaban era que se iban a poder concertar políticas de manera más armoniosa entre nación y provincia y la ciudad de Buenos Aires, a partir de un triunfo nacional. Bueno, los problemas metropolitanos que hacen al hábitat y hacen otras cuestiones, también la seguridad, también la educación, la movilidad educacional, por ejemplo, armonizando los salarios de los docentes, no tuvo una cuestión tomada de forma integral. No, para nada, pero no les preocupa, a ellos les preocupa lo que les parece que es un negocio. Si no es un negocio, no hay la posibilidad de que siquiera te escuchen, ¿viste? Ni siquiera eso. Sergio, yo quiero que nos cuentes, ¿vos dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste tu doctorado, tu tesis? Bueno, pero tenés una especialización. Sí, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y después hice la maestría en la Universidad Nacional de San Martín. Y ahora soy docente en muchas universidades. ¿Sos docente en varias universidades? Muchas, sí. ¿En Avellaneda también? En Avellaneda, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, ahora en Derecho, ahora en LUMET, una muy linda experiencia, dar clases acá a una cuadrita en la Universidad de los Trabajadores. Es una experiencia muy linda porque es realmente otro perfil general, otra trayectoria. O sea que vamos a decir que vos sos otro joven más que tuvo que caerse en la escuela pública. Sí. Y que además de caerse en la escuela pública, te recibiste en la universidad pública. Y además enseñás en varias universidades públicas. Desde jardín hasta ahora, toda la trayectoria fue en educación pública. Yo comparto eso y lo hice toda mi vida, en el jardín no, pero el jardín porque no fui al jardín. Pero la escuela primaria, el secundario en Bellas Artes, después la escuela terciaria, todo lo que sé, y mi familia fue toda la escuela pública. Pero yo digo, que haya una universidad en San Martín, que haya una universidad en Avellaneda, los pobres también pueden ir al colegio, pueden ir a la universidad. Esa decisión, esa frase tremenda de María Eugenia Vidal, ¿para qué universidades públicas en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, si los pobres nunca van a llegar a ir a la universidad? Los pobres van a la universidad porque los padres quieren que sus hijos lleguen a la universidad, y la universidad pública realmente cumple una función importantísima y tradición en nuestro país desde que se creó. No, pero empíricamente la afirmación de Vidal fue errónea. Uno puede tener tal vez algún prejuicio ideológico porque no debe estar muy acostumbrada a frecuentar esas instituciones, pero cuando vos vas, tenés la posibilidad de interactuar con las chicas y los chicos y los adultos y las adultas que van a la universidad, a las universidades del conurbano, llegan gente de todos los estratos socioeconómicos. Yo tengo alumnas y alumnos que vienen con los pantalones rotos. Son chicas y chicos que seguramente están en los deciles más bajos de la distribución del ingreso. Igualmente, bueno, tienen el secundario, creen en la educación como un vehículo para una prosperidad económica, una prosperidad intelectual, y apuestan a seguir estudiando. Y bueno, eso es lo que hay que hacer realmente, lo que hay y lo que necesita además un país para tener futuro. Sin educación no hay futuro, realmente no hay futuro, y creo que el que no lo entienda así no sabe nada. Sí, definitivamente, cuando uno hace un estudio económico sobre la movilidad intergeneracional del ingreso, el factor por excelencia que determina la movilidad intergeneracional no es la herencia, no son las políticas macroeconómicas, no son las condiciones externas de tormenta o de bienestar externo, es la educación. Eso es lo que explica la mayor porción de cuando intergeneracionalmente vos vas teniendo una mejor situación económica. Y es distintivo en nuestro país, a diferencia de otras economías de la región,
el hecho de la universidad pública, Claro, sé, gratuita. eso es lo que nos hace tan diferentes, con todos los defectos que tenemos, pero todas las virtudes que tenemos lo ha hecho siempre la educación pública en Argentina. Creo que ha sido el gran baluarte de diferenciación con todo. Sí, y la no restricción es fundamental. Y para la no restricción no es una cuestión simplemente declamativa de lo que es la ley de educación superior. Hay una cuestión que también es fáctica, es de posibilidad de acceso real. Y para la posibilidad de acceso real, por ejemplo, los chicos que vienen de los segmentos socioeconómicos más bajos tienen que tener acceso a becas, que antes estaban mucho más difundidos, la beca tenía otro peso a nivel de posibilidad de consumo y hoy en día están licuadas. Los chicos tienen que tener una familia en la cual, bueno, los padres tengan una posibilidad de trabajo para que ellos no tengan que complementar con tantas horas, porque lo que nos pasa realmente en el día a día es que muchas veces en la familia los ingresos no alcanzan y las chicas y los chicos, en vez de trabajar 6 horas, pasan a trabajar 10 horas y eso afecta las posibilidades reales de acceso a la educación superior. Bueno, Sergio, ha sido uno de esos placeres que me quería dar hace mucho tiempo que vos estuvieras acá en el programa. Ha sido un gusto, no sabes lo que se lo agradezco, sé que para vos tenés un montón de cosas que te tenés que ir a llamar volando. Y la verdad que me voy a vos y me vamos a despedir con uno de mis temas predilectos, que es la marcha de la pregunta. Porque creo que seguimos todavía, que desde siempre teniendo bronca.